Bienvenidos a Impulso Total, una semana nueva. De nuevo estamos aquí, por 2 semanas tuvimos unos temas que arreglar, pero ya estamos aquí después de responder todos los mensajes que dicen que nos han extrañado. Así que lo bueno se hace desear. Como dice un camarada por aquí cerca, hoy tenemos un invitado bastante especial. Nos va a informar mucho qué es este tema de la comunicación, cómo funciona, la responsabilidad que nosotros deberíamos tener cuando hablamos de comunicación, ya sea empresarial, personal, política y en sí, todo lo que es comunicación. Pero antes de dar paso a nuestro invitado, ya saben que aquí primero se da la bienvenida al excelentísimo señor don economista, máster, mister Alejandro Enríquez Cebollano. No. Mi doctor Alarcón, qué gusto estar con usted nuevamente en este lugar. Amigos, buenísimo compartir, qué placer realmente estar compartiendo una semana más con ustedes. Y bueno, como ya les comentaba el Pancho, tuvimos un par de semanas que ir arreglando unos asuntitos, pero hoy estamos listos. Se vienen sorpresas, vamos a venir con una segunda temporada, así que quédense expectantes de esto. Y bueno, sin más preámbulo, les queremos presentar un invitado de lujo. Sí, lujo, total. Es realmente una persona muy preparada en el ámbito de la comunicación. Tiene un par de maestrías, tanto en España, en Estados Unidos. Ahora mismo tiene una empresa que ya les comentaré más adelante, pero permítanme darle la bienvenida a Andrés Obando. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, hola Pancho, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, un saludo para ustedes, para su equipo y también para todas las personas que muy amablemente nos están mirando y escuchando. El gusto es nuestro tenerte aquí, así que bueno, empecemos sin darle mayores. Andrés, por favor, vamos entrando en materia directo, hermano. Tú eres experto en tema de comunicación política y lo que se nos viene a muchas personas es, para hacer este tema de comunicación política, ¿no es cierto? El relacionarme, el hacer que las personas confíen en mí, porque al final del día la política es confianza, ¿no? Yo doy el voto a la persona que realmente creo que al menos cumple con los ideales que yo tuviera si estuviera en su posición. Pero ahora, la comunicación política, ¿la podemos hacer nosotros, ciudadanos de a pie? Claro que sí. De hecho, yo les sugeriría que empecemos la conversación definiendo algunos conceptos básicos. Claro que sí. Vamos primero con comunicación, si les parece. A ver, dentro de la academia y dentro de todos los estudios, es muy complejo tener una definición única, al menos en las ciencias sociales, de algo tan complejo como la comunicación. Por eso yo siempre sugiero que hacer una lectura y una instrucción muy completa de todos los autores y generar tu propia definición. Okay. La definición que yo le doy a la comunicación es básicamente el intercambio de información entre dos unidades. ¿Por qué? Porque nuestra comunicación, como la tenemos a través del lenguaje, así es. En el reino, en el mundo, en el universo, en la Tierra también sí, hay comunicación entre ciertas especies, no con un lenguaje que nosotros le podamos entender, pero hay formas de comunicación a lo largo de la naturaleza. Teniendo eso claro, ahora yo sugiero también entender lo que es la comunicación estratégica, antes de que vayamos a la política. Okay. Esta es mi metodología. Cualquier otro consultor les va a decir que tiene otra forma de pensar, pero esa es la que yo le aplico y esa es la que yo ejecuto y con esa asesoramos a través de mi empresa también. La comunicación estratégica es básicamente diseñar, ejecutar y evaluar mensajes enviados a públicos específicos buscando generar una reacción. Creo que ahí le tenemos bastante claro de lo que es la comunicación estratégica. Sí. No es algo tan complejo como creeríamos. La comunicación estratégica está en todo nuestro día a día, en todo lo que hacemos. De hecho, si es que ustedes se ponen a pensar en su día a día, de seguro hay momentos en los que ustedes ya hicieron comunicación estratégica. A ver, danos ejemplos. Por ejemplo, algo que es muy común es en las familias. No sé si ustedes son casados, pero vivieron en una familia seguramente. Solo suelto y soltero. Bueno, entonces, en sus familias, ustedes recordarán en sus familias comunicación estratégica cuando su madre, cuando su padre buscaba conseguir algo de la familia, enviaba mensajes. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, esto de una familia que se me viene a la mente, que es de una persona muy conocida, que el padre o su padre era muy bien, nos vamos a las 10, les estoy dando el mensaje, nos vamos a las 10, y a las 10 nadie estaba listo. ¿Falló la comunicación estratégica ahí? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si el padre ya conoce su familia, debe utilizar mensajes diseñados específicamente para crear un comportamiento distinto. Generar incentivos puede ser. Puede ser muy empresarial, pero muy adecuado también, porque cuando nosotros estamos pensando en esa lógica, los seres humanos actuamos mucho por incentivos. Así es. Es sí. Por
tenemos un premio y nos motivamos mucho más para cumplir una determinada acción que nos plantea el ejercicio. En este caso es algo similar, por ejemplo, ahí la comunicación estratégica no fue el mensaje, sino más bien el público. Y eso es algo que yo siempre digo, antes de diseñar el mensaje hay que pensar en el público. Si yo ya tengo mi familia que es un poco impuntual, tengo que buscar otro mensaje más allá del obvio de nos vamos a las 10. Ese es un ejemplo. Ahorita ustedes tal vez que se pongan a pensar, probablemente ya tienen su propio ejemplo de comunicación estratégica claro, sí, de hoy mismo. O por ejemplo, otra situación que suele suceder es entre amigos o entre colegas de oficina a la hora del almuerzo, digamos. Están todos en una reunión y alguien ya tiene un poco de hambre y los demás no dicen nada. Y comunicación estratégica podría ser inclusive dar mensajes como que, ay, miren esta promoción que acabo de ver de X producto. Claro. O ¿saben de qué me dio ganas a mí ahora mismo? De comida china. Listo, te despertaste, fue estratégico porque tú querías comer, los demás ya se pusieron en tu entorno y vas a lograr tu objetivo, que es comer. Llamar al chifa más cercano. Claro, y es casi lo que hacen las niñas todo el tiempo con nosotros, ¿no? Imagínense una familia, ¿ya? Entonces, la esposa está que quiere pintar la casa. Entonces, como ella es muy estratega, no le va a decir al esposo, oye, y está de pintar la casa, porque el man quizás no tiene los recursos para pintar o le toca pintar él mismo. Pero ¿qué sí puede hacer ella? Es ir por algún lado y decir, mira qué bonita esa casa recién pintada. Ah, mira esa otra casa como han hecho de este color. Entonces, cuando llegan, el esposo queda viendo su casa y dice, chuta, creo que hay que pintar la casa, ¿no? Entonces, ¿tú crees? Todo es comunicación estratégica y eso... digamos, esos objetivos son los más importantes, porque inclusive en ámbitos ya más amplios como empresariales o políticos, que es a lo que vamos a conversar ahora mismo, es más complejos los mensajes porque son más complejos los públicos y también son más complejas las acciones o los objetivos. Por ejemplo, ganar una campaña presidencial es uno de los ejercicios y acontecimientos más complejos que existen en la humanidad actualmente. Claro, pero no te nos adelantes por ahí. Panchito, ¿qué te parece si, como tú bien nos comentabas, tienes tu empresa que es analítica, y vi ahí también que estás a cargo del Observatorio de la Desinformación? Antes de meternos en la parte política, creo que Pancho, tú querías preguntarle algo ahí de la desinformación. No, justo vamos por esta primera parte. ¿Cómo es tu empresa? Perfecto. Nosotros tenemos con algunos socios una consultora de comunicación estratégica, Okay. que la empezamos en el 2020. Curiosísimo, el 1 de enero. Más curioso, antes de la pandemia. Nosotros actualmente le actualizamos a nuestro nombre porque queremos ampliarnos en el mercado. Antes éramos muy enfocados en comunicación política. Yeah. Ahora nos estamos ampliando mucho más a comunicación estratégica como tal. Nos llamamos Auténtica Comunicación Estratégica. De hecho, nuestro logo de Auténtica tiene en diferente color un par de letras que forman la palabra ética. Porque para nosotros, de la palabra auténtica, tú tienes también ahí dentro la palabra ética. Y para nosotros, con la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años, lastimosamente tengo que decirlo, y esto es algo que yo ya le he comprobado a nivel regional. Te pongo un ejemplo, estuve hace pocos meses en República Dominicana conversando con colegas del mundo de la comunicación igual, y me sigue pareciendo que la ética, al menos en ciertos entornos de trabajo y en ciertos campos, es un diferenciador, ya no es una generalidad. Entonces nosotros vimos que tenemos ese diferenciador y es un primer mensaje que damos también nosotros, comunicación estratégica, es un mensaje que queremos dar a todos nuestros potenciales clientes, porque en el mundo mismo que nosotros nos desenvolvemos de la política o la empresarial, claro, hay personas que pueden tener una visión distinta. Por ejemplo, otro concepto que es importante tener, que es política. Política es el arte de la toma de decisiones buscando mejorar la vida de la gente. Es lo que estábamos conversando al inicio. Tú no solo haces política desde el Palacio de Carondelet, desde la Casa Blanca, tú haces política desde la reunión del condominio con tus vecinos. Probablemente tú tomas decisiones para mejorar el entorno de vida. Eso es política. Ahora, hay otra cosa que se llama la politiquería. La politiquería es el brujulear a la política para satisfacer intereses específicos propios o de terceros que muchas veces son ilegítimos y hasta ilegales. Entonces, nosotros teniendo en cuenta eso desde nuestro nombre de empresa, tratamos de comunicar precisamente eso de si es que usted, potencial cliente, está buscando un tipo de asesoría tradicional de política del siglo XX que realmente termina siendo politiquería, nosotros no somos los adecuados.
más bien busque a alguien más, y lo decimos desde nuestro nombre. No, y de hecho hay los asesores que te dicen, hagamos politiquería. Y sabes que aquí viene un tema que surgió en las últimas elecciones, y no solo del Ecuador, sino de varios lugares. Por ejemplo, tenemos de presidentes de moda en Latinoamérica a Bukele, tenemos a Milei, y por ejemplo, aquí tuvimos un candidato que te decía, viva la libertad, carajo, pero no es lo mismo que Milei, o sea, o te salen con la chaqueta tapada hasta por acá para que se pueda ver que es un nuevo Bukele. Entonces, eso yo creo que es una falla totalmente del estudio de la persona, porque tienes que ver, me imagino, personalidad, cómo es tu votante. O sea, me imagino que tienes que analizar todo en lugar de solo copiar algo que ya existe. Precisamente, a ver, lo que más valoran las audiencias es la autenticidad, por eso también nos encanta nuestro nombre de auténtica, porque un tronco, una raíz que nosotros tenemos para nuestras asesorías es precisamente encontrar la autenticidad. Y ojo, la autenticidad no es igual a carisma de tarima. La autenticidad puede ser también desde otro punto de vista, es como tú eres. El mensaje que tú estabas, o sea, los ejemplos que tú estabas diciendo, funcionaron a la primera porque encontraron la comunicación de su personalidad. Eso es lo más importante, encontrar la personalidad, explotarla y comunicarla. Por ejemplo, aquí, ¿qué política hemos tenido así con una personalidad súper alta? Se me viene a la mente Bucarán, no sé. A ver, tú para darte cuenta cuál ha sido un político con mucha personalidad o autenticidad, son los que te acuerdas, porque esa es la base de la autenticidad, la recordación. Es como, claro que sí, yo siempre pongo este ejemplo cuando estábamos en el colegio y nos teníamos la hora del recreo y venía el momento de hacer equipos. Ya. Y siempre los dos mejores se ponían a escoger a los demás, y casi siempre les escogían como primero o entre los primeros a los que jugaban mejor, a los que eran distintos, y se iban quedando a los que eran de mismas características. Eso es exactamente. ¿Cómo si te escogían, Pancho? Sí, entre los primeros, por suerte. Arquerazo es del Pancho, por cierto. Sí, claro, sí. No pasa ni el viento. Me consta. Entonces, esto de la autenticidad, para retomar lo que estábamos conversando, han habido políticos que, claro, han tenido muchísima personalidad. Te puedo ahorita mismo, hablando de aquí para atrás, independientemente de las afiliaciones políticas o de los sentimientos que tengan alguna tendencia, el expresidente Rafael Correa, personalidad muy determinante, se lo recuerda. El expresidente también Abdalá Bucaram, inclusive todavía se sigue hablando de él, tiene cierta vigencia. Sí. Vamos un poco más atrás, el expresidente León Febres Cordero, que tenía... En cambio tajante, ¿no? Él no era de la parodia. Él era mucha autoridad radical. Autoridad. Sí. Y si es que nos seguimos yendo más para atrás, por ejemplo, el expresidente Jaime Rodolf, que él fue un cambio en el retorno a la democracia en el final de los años 70, inicio de los 80s, y vamos un poquito más allá, y este es uno de los personajes más recordados de José María Velasco Ibarra, el expresidente del Ecuador 5 veces, solo completó su periodo, el tercero, solo uno, pero él en los años 29, empezando los 30 en esa campaña, él ya dio una revolución. ¿Y por qué él fue tan recordado? Que inclusive él dijo, y les voy a explicar por qué dijo esa frase de denme un balcón y soy presidente. Es rapidito, es que es súper interesante, por eso creo que vale. No, dale, pues, sigue, por favor, sigue. Entonces, él fue el primero que empezó las campañas políticas en territorio, porque antes lo que se hacía, o lo que hacían los líderes de ese entonces, era básicamente dar lineamientos a los líderes provinciales, para que la gente apoye a los personajes que ya tenían definidos. Él cambió esa lógica y decidió ir a visitar a la gente. Eso fue una revolución total para el entonces, para esa época. Y las personas, verle a su presidente que estaba, digamos, en las otras provincias del Ecuador, el presidente de Quito, o el futuro presidente de Quito en ese entonces, que era la primera, está aquí. Esto es impresionante. ¿Cómo no puedo hacer un enlace con este personaje que me viene a visitar en mi recinto, en mi barrio? Es impresionante. Ahí creó esa empatía, esa conexión con la gente que le duró 50, 60 años y que nadie más lo pudo replicar, porque él fue revolucionario en la forma de acercarse a la gente, que era comunicación pura. Y ahora, porque él dijo la frase de
denme un balcón y seré presidente. Mucha gente le relaciona con el populismo, el llamado populismo de decir cualquier cosa con tal de conseguir votos. Y realmente él dijo en esa época porque no tenía recursos económicos para llevar una campaña. Ajá. Y para acercarse a grandes poderes económicos, etcétera, que siempre los ha existido. Si no era porque él no tenía el dinero suficiente. De hecho, se conoce que él murió en condiciones muy precarias, claro. Y por eso él se basaba en su personalidad y en su autenticidad y en su seguridad para decir, yo solo necesito que la gente me escuche. Sí, peleamos ahí, ya, esta va por mí. Voy por vos. ¿Sabes que yo tengo una duda gigantesca en cuanto a la política del Ecuador? Porque si te fijas, la última elección tuvimos 16 candidatos a la presidencia y 2 son los que se llevaron desde la primera vuelta toda la atención, ¿no? Medios de comunicación, redes sociales, todo fue para 2. Nosotros 14, no sé si fue falla de comunicación estratégica, no conocer la realidad actual, no saber si es que en verdad hubo oportunidades para ellos, pero de alguna manera ellos no llegaron a copar, creo que ni el 5%. Entonces, o bueno, digamos menos del 10%, pero son 14. ¿A qué se debe, según tu criterio y tu análisis, este tema? Claro, lo he estudiado y lo seguimos conversando igual en la academia y en algunos círculos de consultores, y es una respuesta más simple de lo que parece. Es diferenciación, es autenticidad. Cuando ustedes analizan a todos los candidatos que estuvieron en las elecciones de hace poco, te das cuenta que había 2 tendencias muy marcadas por la polarización. Por eso, precisamente, entre los 2 candidatos finalistas en la primera vuelta concentraron el 88% de la votación, algo que no se había visto antes en nuestro país. ¿Y esto a qué se debe? A que ellos encajaron muy bien en los 2 segmentos que están ahí, que son los 2 extremos. Claro. ¿Qué hicieron los otros candidatos? Quererse meter en ese mismo extremo que ya estaba ocupado. Es como quererte sentar en esta silla que ya está ocupada. O te vas a querer pelear o simplemente no vas a entrar. Esa silla ya estaba ocupada, tanto de la una tendencia como de la otra, de izquierda y de derecha. Lo que había 2 candidatos que se les podría llamar con este término de outsiders, que es un outsider básicamente. Es un personaje no reconocible como de política tradicional. Y es muy importante que subrayemos esta situación de que se lo percibe. Yeah. ¿Por qué? Porque, digamos ahorita, el presidente que ganó la reelección, Daniel Noboa, en el 2023, mucha gente lo percibía como ese outsider, como un personaje que no estaba en la política tradicional. Sin embargo, él ha estado en alta política nacional desde el 2006, que regresó de sus estudios y prácticamente, según lo que dijo en un podcast su madre y ahora asambleísta Anabel Asín, él llegó en el 2006 y participó en el equipo alto de campaña directivo de su padre. Y desde ahí ha seguido en política hasta su primera intervención en el 2021, si no estoy mal, como asambleísta de Santa Elena. Claro. Entonces, técnicamente, él no es un outsider, pero se lo percibió porque no era reconocible a nivel nacional. No era un presidenciable. No era una figura visible. O sea, el outsider es el que, para ver si más o menos te entendí el concepto, es la persona que recién llega y va como haciendo esa disrupción en todos. Sí. Y se metió, o sea, calladito. Como Paraguay en la eliminatoria ahorita. Ese es otro concepto. Ahí podríamos más bien utilizar otro concepto que es el underdog. Todos estos son terminologías del medio de la comunicación política que hay mucha literatura, si es que a alguien le gusta, le invito a que lea libros de comunicación política, hay bastantes y ahora hay muchísimos más. Les puedo recomendar en consultorio ecuatoriano Jaime Durán Barba y Santiago Nieto, a Mario Riorda, un argentino, en España a Xavier Peitivi, bueno, hay bastantes autores. Ahora, lo que tú estabas diciendo es, en el caso del outsider, es una persona que viene de fuera. Eso básicamente quiere decir eso, outsider. Pensemos en un pueblo del viejo oeste. Cualquiera que venga fuera del pueblo es un outsider. Es una persona que no es reconocible, que tiene una reputación en blanco, que no es ni buena ni mala, pero la puede escribir.
Eso es básicamente lo que se aprovecha en política con algunos personajes que no tienen pasado político, no tienen esa mochila y esa mancha, entre comillas, porque, entre paréntesis, la gente aquí en el Ecuador le tiene un rechazo muy grande al... O sea, está mal entendido la pregunta de política, porque la gente le preguntan si rechaza la política, pero como ya hemos conversado aquí, una cosa es política y otra cosa es politiquería. Lo que la gente de verdad rechaza termina siendo la politiquería. Y aquí en el Ecuador, según Ipsos, en una encuesta que hicieron en el 2023, el 95% de la gente rechaza a los políticos. Y teniendo eso en cuenta, un outsider es una persona que no se le relaciona con la política tradicional. Entonces, eso sería el outsider. Ahora, el underdog es un perfil pequeño que crea simpatía en el público porque no tiene opciones de ganar, no tiene opciones reales de ganar, pero claro, puede dar la sorpresa. Eso sería Paraguay en esta eliminatoria, más o menos. Es un equipo que no se lo tenía en el radar como para estar en los primeros puestos y sin embargo ahora mismo está en el tercer puesto, empatado con Ecuador. Entonces ese es en cambio el underdog. Ustedes también, por ejemplo, si es que son fanáticos de la UFC o de cualquier deporte, casi siempre la gente en el mundial casi siempre se busca los equipos pequeñitos que puedan dar sorpresa. Esos son los underdogs. Ok, lo que pasó con Croacia en algunos mundiales. En el 2002, claro, que ganaron el tercer puesto. Sí. 98, ya me acordé. ¿Quién? Claro, en Francia 98. Perdón, sí. Sí, porque en el 2002 le ganó Ecuador a Croacia. Ahí donde le ves. Desde ahí ya estábamos dando saltos de grandeza. Exacto. ¿Qué otro término así como que rebuscado se te viene a la mente? Tenemos este outsider, underdog. No, lo digo es que la próxima vez que conversemos con alguien ya quiero sonar profesional. Claro, que sonemos, como que estudiamos. Primero empecemos de por qué son términos en inglés. Y es en términos en inglés porque la comunicación política como tal, la consultoría política en sí, tiene su origen en Estados Unidos, en Washington, en el siglo XX, precisamente por ejemplo, Joseph Napolitan, que era el primer consultor político, o sea, una persona que marcó época, y que de ahí viene la consultoría de comunicación política. De hecho, en mis estudios tuve la oportunidad de estar en la George Washington University, que es donde está concentrado la mayor parte de profesionales relevantes en la comunicación política latinoamericana. Y por eso es que vienen nombres en inglés tanto, porque tenemos la escuela de Washington, que es la que nos ha ido dando las pautas en la academia y en la consultoría ya en el ejercicio de cómo ir avanzando. Por eso tenemos estos nombres. Otro nombre, como tú le denominas rebuscado, es ya efectos. También hay efectos que se dan. Hay uno que se llama, por ejemplo, el efecto bandwagon. Bandwagon es como el carrito. Es en inglés, es una van. Es una van. Y es el equiparable aquí que se suben a la camioneta. El efecto bandwagon podría ir de la mano con otros, por ejemplo, con el underdog. Si el underdog empieza a tener buenos resultados, se crea un efecto bandwagon, que la gente empieza a apoyarle más y más y más y más. Y esto se basa en que las personas psicológicamente tienden a apoyar al que consideran o perciben como proyectan como posible ganador. Sabes que aquí también yo tengo otra duda, porque es muy interesante lo que acabas de tratar. El tema de la politiquería o de la política populista, ¿tú compartes que tiene su raíz en los 11 puntos de Joseph Goebbels, que fue el estratega no se puede decir el nombre, pero bigotito? Entonces, de la Segunda Guerra Mundial del eje alemán. A ver, claro, todo el fenómeno que fue Goebbels en el siglo XX creó muchos lineamientos para ciertas personas y para ciertos líderes, porque era una lógica muy utilitarista. ¿Qué queremos decir con utilitarista? Que tenía un objetivo y todo valía para llegar a ese objetivo. Entonces, en muchas de los ejercicios o de los principios de la propaganda como tal, política de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, estaba muy basada en manipulación. En manipulación, en presión, en violencia visual, violencia verbal. Eso es una forma de entender el quehacer político que yo personalmente no la compartiría y no la puedo compartir porque, como estábamos conversando antes, tengo para mi trabajo principios ideontológicos. Claro. Y entre esos está la ética. Y para mí la ética inherentemente es el no hacer a otros lo que no quiero que me hagan a mí,
y también legítimamente buscar política, Así que es. es mejorar el estilo de vida de las personas. Entonces, para mí es incompatible ciertas visiones como la que tú mencionaste. Claro, hay otras personas que le han doctorado a las visiones así en el pleno siglo XXI, que realmente es una cuestión exponencial, y ahí es cuando viene este término que no sé si lo han escuchado ustedes, de la posverdad. Claro, claro que sí. La posverdad básicamente es una situación donde no importa tanto los hechos fácticos, sino más bien las emociones. Tendemos nosotros a creer más lo que sentimos que es verdad, más lo que realmente con hechos está demostrado que es verdad. Les pongo un ejemplo. En algunos contextos, las vacunas. En la pandemia. Claro. ahí fue- No, es que Sí. me va a hacer daño. Sí. Y esto es malísimo. Legítimo, es Ya. legítimo a tu miedo, pero que te digan, ese es el sesgo de confirmación. Los sesgos cognitivos son deformaciones que hace nuestro cerebro de la realidad. Entonces, un sesgo más común, uno de los más comunes es el sesgo de confirmación, que tú tiendes a creer lo que confirma lo que estás pensando. Entonces, si es que a mí vienen y me dicen, tengo miedo, y me confirman ese miedo diciendo que las vacunas me van a hacer algo mal, voy a terminar creyendo que eso es verdad. O en política, cuando vienen y hablan, no vayamos tan lejos en política, vamos en el día a día, cuestión interpersonal, nos cae mal alguien. Si nos cae mal alguien y nos vienen a decir algo negativo de esa persona, lo más probable es que terminemos creyendo lo que nos dicen de esa persona, Claro. antes que no creyendo. Y saben también cuál es lo más cercano a la posverdad. Estoy sintiendo que se nos acaba el tiempo, hermano. Ese es el problema. Y de ese es estas un cosas. problema que realmente no lo podemos solucionar todavía. Sí, pero no, te queremos invitar de una vez para el segundo tiempo contigo, porque realmente nos faltan tantos temas. La comunicación es tan gigante. Sí. De hecho, varias cosas se nos quedaron todavía en lo planificado por llegarlo y lastimosamente ya se nos acabó el tiempo, amigos. Así que algún mensaje que quieras dar, Andrés. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, les felicito por su iniciativa, creo que estos espacios son súper importantes para conversar de temas que comúnmente no se escuchan, entonces les felicito, les agradezco mucho, espero que haya sido algo de utilidad, perdón si es que hablé demasiado. No, totalmente. va? Es tu espacio. Esta Bienvenido. es tu casa. Y para la próxima siempre a las órdenes. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias.